seleccionado un parcial que se tomó el año pasado, así que los vamos a desarrollar, o sea, ir explicando paso a paso para que les sirva a ustedes como revisión. Y después, como hacemos siempre, cada vez que terminemos un ejercicio, vemos a ver si hay alguna pregunta concreta sobre algo del tema, y si no, seguimos adelante, ¿sí? Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Como ustedes saben, siempre después lo colgamos a esto en la plataforma, así que no se hagan problema por copiar, simplemente es como para seguir la clase, a ver si esto los ayuda, ¿no es cierto?, como para el repaso. Bueno, entonces comenzamos. A ver. Bueno, entonces acá lo hemos llamado videoconsulta del día 25 de junio, que es hoy. Bueno, y entonces en el ejercicio 1, fijémonos que tenemos determinar un vector U perteneciente a R3, R cubo, que satisfaga simultáneamente, y entonces acá da las condiciones, ¿no es cierto? U tiene que ser ortogonal a este vector dado, y también el producto, fíjense que este es un producto escalar, ustedes acuérdense que el producto escalar después más adelante también lo usamos con la otra simbología, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. El producto escalar este es igual a 1, y además el ángulo entre el vector U y este vector es o mide pi sobre 4. Y entonces después consulta si es único el valor, o sea, es único el vector U que hallemos, o si hay alguna posibilidad más. Y después tiene un inciso B, que en todo caso después lo charlamos un poquito más. Entonces, fíjense esta idea. El vector U, digamos que es nuestra incógnita, lo podemos llamar así, U sub 1, U sub 2, U sub 3 en cuanto a sus componentes. Si ustedes quieren ponerle alfa, beta, gamma, no hay ningún problema, es una cuestión de nombres nada más, ¿sí? Entonces, lo usan de alguna manera como ustedes quieran, A, B, C, no sé, lo que les guste, y entonces eso significa que son las componentes del vector. Entonces acá decía que esta es la otra simbología que también se usa para el producto escalar. Entonces fíjense que tiene estos símbolos, ¿sí?, de menor y mayor, así serían lo mismo. Acá hay una coma en el medio, y entonces este producto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nos dice que el vector U es ortogonal a este vector 1, 1, menos 1. Entonces, ustedes se acuerdan que el producto, cuando es componente a componente así, cuando ya tenemos las componentes, se multiplica. Entonces, U sub 1 por 1 dio U sub 1, U sub 2 por 1 dio U sub 2, y acá U sub 3 por menos 1 da menos U sub 3. Eso es igual a 0, y acá le pusimos un 1 para después no estar repitiéndolo, ¿no es cierto? Esa es, digamos, una conclusión que salió, digamos así, de la primera, ¿sí?, condición que nos estaba dando aquí. Es decir, que nos decía que era ortogonal o perpendicular, fíjense cómo está simbolizado, perpendicular a ese vector dado. Por otro lado, este Guillermo, mismo vector U multiplicado escalarmente por el 0, 1, 0, por dato nos dice que es igual a 1. ¿Sí? Guillermo, Entonces, ¿perdón? sí, Guillermo. Sí. Acá están preguntando una pregunta de Antonella. Dice, profe, ortogonal no necesariamente significa perpendicular, pero igualmente es igual a 0, ¿no? Fíjense que el tema es así. Cuando uno habla de perpendicularidad es porque hay contacto entre los elementos. Por ejemplo, yo digo una recta es perpendicular a otra. Fíjense, cuando trabajaban en el plano se cortaban, ¿correcto? Se cortaban en un punto formando ángulos de 90 grados, eso lo saben prácticamente de primaria. En cambio,
el concepto ortogonal, fíjense que acá, como generalmente estamos en el espacio, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que sean dos rectas, ¿sí? Dos rectas que no se toquen, ¿correcto? ¿Se acuerdan que eran alabeadas? ¿Sí? Alabeadas, y resulta que si uno las llevara, o sea, si las pudiera mover o trasladarlas, cuando se cortaran, ¿sí? O sea, trasladarla obviamente paralelamente a una de ellas y la otra dejarla constante, entonces pasaría de qué cosa? Que se forman los ángulos de 90 grados. ¿Entienden cómo es la cuestión? Lo de ortogonalidad es un poco más general. Se corten o no se corten, digamos, sirve el término ortogonal. Entonces, está bien la pregunta, porque fíjense, de todas maneras, nosotros ya habíamos estudiado que estamos trabajando con vectores libres. Y los vectores libres es como que nosotros los podemos ir corriendo, ¿sí? Basta que mantengamos, ¿no es cierto?, la dirección, el sentido y el módulo en su caso. Entonces, eso, ¿no es cierto?, nos permitía hablar de vectores libres. Entonces es como que si hay dos vectores que no se tocan, así entre comillas, y nosotros después los trasladamos o trasladamos a uno de ellos y se forman los ángulos rectos, como decía, entonces ahí está correcto decir ortogonal. Bueno, pero ya les digo, es muy sutil la cuestión, para que quede claro. Entonces, cuando ustedes lo ven así con la palabra ortogonal o lo ven con la palabra perpendicular, evidentemente el producto escalar es cero, ¿sí? Entonces, la pregunta es correcta, creo que se entendió, ¿no es cierto? O sea que la palabra ortogonal es más general, ¿sí? Sigamos, cualquier cosa después hacemos una pausita cuando terminemos esto y lo charlamos. Bueno, nuevamente acá, entonces había un producto escalar, hicimos el producto, fíjense, U sub 1 por 0, U sub 2 por 1, U sub 3 por 0, nos quedó este resultado y esto era igual a 1 por dato. Entonces, evidentemente, este término desaparece, y la conclusión es que U sub 2 es igual a 1. Entonces, a eso lo llamamos 2, ¿no es cierto?, para tenerlo más claro. Y ahora fíjense que entonces de 1 y 2, o sea, esas dos condiciones que hemos detectado, tenemos que U sub 1 más U sub 2 menos U sub 3 igual 0, que salía de la condición 1. Y de la condición esta otra, sacamos como conclusión que U sub 2 es igual a 1. Entonces quiere decir que ya U sub 2 es que toma un valor fijo, digamos, es un 1, y fíjense que en esta ecuación, ¿sí?, ya o sea, habiendo reemplazado U sub 2 por 1, nos sale esta otra condición. Fíjense que hacemos pasaje de términos nada más. U sub 1, ¿a qué es igual? A U sub 3 menos 1. Bueno, por otro lado, también nos dice que, fíjense, acá volvemos un poquito, que dice el ángulo entre U y este vector 0, 1, 0 es pi sobre 4. Entonces, otra vez ahí, fíjense, este dato dice el ángulo entre U y el vector este vale pi sobre 4. Entonces recurrimos otra vez a la definición, ¿no es cierto?, de producto escalar. Acá sería la definición directamente, no como antes que habíamos trabajado con las componentes, ¿sí? Entonces decimos, el producto escalar entre U y este vector, ¿sí?, es igual a módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo que forman. Eso, fíjense que es exactamente lo que dice la definición. Entonces, nosotros por dato teníamos que este producto escalar es igual a 1. El módulo de U, por ahora para nosotros es una incógnita. El módulo de este vector, ustedes se acuerdan que módulo de vector ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Acá es muy fácil, ¿no es cierto? Nos da un 1. ¿Sí? Por más que hagamos esa cuenta, nos queda 1. Y acá coseno de pi sobre 4 porque justamente el ángulo es dato.
Entonces, en el otro paso decimos, bueno, esto es 1 por dato, esto es el módulo de u, acá hay un 1, y el coseno de pi sobre 4, ya todos saben que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Acá hacemos un pequeño pasaje de términos, y entonces nos va a quedar este pasa multiplicando al otro miembro invertido, y después el 1 pasa dividiendo, que no afecta en nada. Y entonces cuando nos quedó 2 sobre raíz de 2, ustedes se acuerdan que esto se llama racionalizar los denominadores, o sea, multiplicamos por raíz cuadrada de 2, numerador y denominador, total que nos va a quedar un 2 en el denominador que se simplifica con este 2 y en definitiva nos queda raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué información sacamos de ahí? Que el módulo de u es igual a raíz cuadrada de 2. Entonces, ahora, ya con ese otro dato decimos, bueno, la raíz cuadrada de 2 ¿a qué es igual? Bueno, el módulo de este vector lo expresamos de esta manera, raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. Si elevamos al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad, nos queda 2 es igual a u sub 1 cuadrado más u sub 2 cuadrado más u sub 3 cuadrado. Pero, de acuerdo a lo que habíamos obtenido anteriormente, nosotros ¿qué podemos decir? Que u sub 1 sabíamos que era u sub 3 menos 1. O sea que pongo u sub 3 menos 1 elevado al cuadrado. Que u sub 2 era 1 y 1 elevado al cuadrado me va a quedar un 1, está bien. Y u sub 3 lo dejo así, u sub 3 al cuadrado. Total que esta ecuación, digamos, tiene una única incógnita que es u sub 3. Fíjense que no es obligatorio seguir exactamente estos pasos, porque fíjense que cuando estábamos en esto, podríamos haber despejado el u sub 3 y entonces nos quedaba u sub 1 más 1 igual u sub 3 y eso después lo usábamos. O sea, todo eso es válido también porque nos va a llevar, ¿no es cierto?, a los resultados que necesitamos. Entonces, en definitiva, después acá, fíjense que este 1 y este 1 pasan restando al otro miembro, nos quedan 2 u sub 3 cuadrado menos 2 u sub 3. Acá vemos que se puede extraer factor común 2 u sub 3 y entonces me va a quedar de este término 1 u sub 3 y de este otro un menos 1. Entonces, cuando un producto es igual a 0, producto de dos factores, serían, este lo tomo como un factor y este otro factor, cuando el producto es igual a 0, ¿qué significa? Que este es 0 o este factor es 0. Entonces, si 2 u sub 3 es 0, significa que u sub 3 es 0. 2 por u sub 3 es 0, significa que u sub 3 es 0. Y si u sub 3 menos 1 es 0, significa que u sub 3 es 1. Con lo cual, entonces, ya obtuve dos valores de u sub 3, 0 o, si no, 1. Entonces, quiere decir que los resultados, fíjense cómo me van a quedar. Si u sub 3 es 0, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué sabíamos? Que u sub 1, acuérdense que lo tenemos acá, u sub 1 es igual a u sub 3 menos 1, o sea que me va a quedar 0 menos 1 menos 1. Que u sub 2 valía 1 ya lo sabíamos porque era algo fijo. Y que u sub 3 vale 0, entonces ya esta solución es correcta. En el otro caso, cuando u sub 3 valga 1, acá fíjense que el u sub 1 era u sub 3 menos 1, me va a quedar un 0, el u sub 2 es fijo, es 1, y el u sub 3 hemos considerado que vale 1. Con lo cual, entonces, estas dos soluciones son posibles para los datos que da el problema. Entonces, la solución no es única porque fíjense que preguntaba, ¿la solución es única o es único el vector b hallado? Y entonces ahí vimos que obtuvimos dos soluciones. Bueno, ahora entonces vamos al inciso B. Dice sí, perdón. La parte que sacaste el ángulo, porque te había quedado 1 por
raíz de 2 sobre 2 creo, dividido 1, un poquito más abajo. Y después en el paso siguiente te quedó 2 dividido raíz de 2. Ah, claro. Y mi pregunta era en el paso. Claro, mi pregunta es... Ah, ok. Claro, ahora sí, gracias. Sí, sí, gracias. Entonces, vamos a esto. Fíjense que ahora me pide determinar un vector B que satisfaga simultáneamente estas condiciones. O sea, B paralelo a este vector y que el módulo de B sea igual a 3. Y además el ángulo entre B y este otro vector, o sea, un vector dado, sea agudo. Dice, es agudo. Entonces pregunta si es único el valor de B hallado y que lo justifiquemos. Entonces, el paralelismo de vectores, ustedes ya lo han visto un montón de veces, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Vamos a decir así, este vector B va a ser igual a un cierto lambda por el vector que me dieron, porque si me dicen que van a ser paralelos, entonces quiere decir que uno de los vectores, el B, es igual a un lambda por el otro vector, donde lambda pertenece a reales, ¿sí? Bueno, ahí sería reales distintos de 0, porque si no, menos el 0, ¿sí? Ahí después lo agrego para que, porque fíjense que cuando multiplicamos por 0 nos daría el vector nulo y eso no tendría sentido, ¿sí? Entonces, acá me estaba faltando en la condición eso, ¿no? Bueno, porque dice que es paralelo a dicho vector. Bueno, entonces quiere decir que cuando multiplicamos siempre componente a componente, fíjense que nos queda 2 lambda, lambda, menos 2 lambda. Cuando hablamos del módulo, el módulo, fíjense que es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Hacemos esa cuenta y por dato nos decía que ese módulo es igual a 3, ¿sí? Entonces trabajamos un poquito más y decimos, bueno, acá me queda raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de lambda cuadrado igual 3. La raíz cuadrada de 9 es 3 y acá fíjense que quedó módulo de lambda. Entonces este 3 pasa dividiendo al otro miembro y me queda módulo de lambda igual 1. Bueno, ya sabemos que si tenemos módulo de lambda igual 1 es porque lambda puede tomar el valor 1 o menos 1, ¿sí? Entonces, como nosotros hablábamos de que íbamos a multiplicar acá, ¿ven? Al multiplicar por 1 me va a quedar el mismo vector que estaba. Al multiplicar por menos 1 me va a quedar, ¿no es cierto?, todas las componentes cambiadas de signo. Entonces me queda menos 2, menos 1, 2. Entonces, por ahora, con las condiciones del problema, digamos que tenemos dos posibles soluciones, pero vamos a ver cómo sigue. Como se pide que el vector B forme un ángulo agudo con este otro vector que me dieron, entonces tengo que plantearlo, ¿no es cierto?, poniendo, ¿se acuerdan cómo era esto? Esto también sale de la definición de producto escalar, ¿sí? El producto escalar, fíjense que es igual a ¿qué? A módulo de uno por módulo del otro vector por coseno del ángulo que forman. Si hago un pasaje de términos ahí, me queda que el coseno del ángulo es igual al producto escalar sobre el producto de los módulos, sobre el producto de los módulos. Entonces, acá nosotros proponemos esto. A ver, si multiplicamos acá este producto escalar, acuérdense que era componente a componente, me queda menos 2, menos 1, 4.
y eso da 1 positivo, porque fíjense que queda menos 2 más 1 menos 3 más 4, 1 positivo. Y acá, en el denominador, este módulo, fíjense que está fácil, queda 4 más 1 más 4, da la raíz cuadrada de 9, y este otro queda 1 más 1 más 4, queda la raíz cuadrada de 6. La raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 6 lo dejamos por ahora así. Entonces, acá vemos que Perdón, este profe. resultado, ¿ven?, es mayor que 0. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Coseno de tita mayor que 0. Y cuando es mayor que 0, ¿qué tendríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿No es cierto? En un ángulo agudo, como está pidiendo el ejercicio, ¿no es cierto? Está pidiendo ángulo agudo, entonces el coseno tiene que ser positivo. Fíjense que si tomara la otra posibilidad, o sea, esta posibilidad, ¿qué pasaría? Y bueno, acá habría cambios de signos y resulta que el 4 quedaría negativo y estos dos positivos, con lo cual me quedaría un menos 1 y entonces no me daría mayor que 0, por lo tanto ese caso lo tengo que descartar. ¿Se entiende cómo? Entonces este caso lo vamos a tener que descartar. ¿Por qué? Porque su coseno, ¿sí?, planteado esto, el coseno da menor que 0 y por lo tanto el ángulo no va a ser agudo. Entonces, con coseno de tita menor que 0, el ángulo no es agudo. Entonces, la solución es única y nos quedamos solo con esta que teníamos aquí, porque no nos dio la posibilidad, la otra posible solución, ya que no se cumple esto que digo acá, ¿sí? Fíjense que en los exámenes, acuérdense siempre, como hemos comentado otras veces, justifiquen todo, ¿sí? Si ustedes quieren dejar planteado el otro caso, decir, bueno, cuando este tenga todos los signos cambiados, que sería el que está aquí, ¿no? Hago toda la cuenta y acá le pondrían menor que 0, por lo tanto este caso se descarta, está perfecto. Cuanto más lo expliquen, mejor, ¿sí? Bueno, ahora entonces dejo de compartir un poquito a ver si hay alguna Profe, consulta más, algo que a ustedes les haya surgido haciendo el desarrollo. yo tengo una duda, pero justo dejaste de compartir, entonces no sé Ah, si se va a bueno, entender, ahora pero lo hacemos otra vez, a ver, espérame. claro, es más de consigna. No entiendo de dónde salió el vector con el que aplicaste la fórmula de segmento proyección, el que era 1, 1, 2. ¿De dónde Ah, salió eso de era la consigna? dato. Sí, ahora te lo muestro. Claro. Sí, espérame un poquito. Vos fijate en el inciso B, ve que te dice, bueno, que sea paralelo a este, ¿sí? Entonces ahí salió lambda por esto para hacerlos paralelos, lambda distinto de 0, eso después lo voy a acomodar un poquito para que se vea bien. Que el módulo sea 3, ¿sí? Y además te dice, el ángulo entre B y este vector, ¿ves? Este vector es dato, tiene que ser agudo, ¿correcto? Entonces, cuando planteamos acá, fíjate que eso tuvo que aparecer, porque, ¿sí?, el ángulo entre dos vectores, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula usábamos? Decíamos así, el producto escalar sobre módulo de uno por módulo del otro me da el coseno del ángulo, ¿correcto? ¿Se entiende ahora? Claro. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces, ¿ves? Este era el dato, ¿sí? Entonces, en base a eso lo pudimos resolver. ¿Bien? ¿Podemos seguir, chicos? ¿Les parece que está? Sí, profe, sigamos. Se escucha muy bajito, no sé si hay alguien que pregunta. No, te están diciendo que podemos seguir. Ah, bien, gracias. Bueno, vamos al ejercicio 2 entonces.
tenemos una transformación lineal, fíjense, de R3 en R3, y acá nos dan la matriz asociada a la transformación. Fíjense que esta simbología es importante que la vayan fijando, ¿sí? O sea, cuando repasen, fíjense esto. ¿Qué me está diciendo acá? Que en el espacio vectorial de partida estamos usando la base canónica y en el de llegada una base B, ¿sí? Que por otra parte después acá está, aunque no está definida del todo, ¿sí? Pero de acuerdo a las condiciones la vamos a poder encontrar. Entonces, esto es importante, fíjense, tenemos dato, la matriz asociada a la transformación. Y acá aclara, ¿ven? Siendo C la base canónica de R3 y B la base ordenada de R3, y fíjense cómo está dada. Dos vectores están bien definidos, pero hay un tercer vector que dice ABC. Justamente, ¿ven? Eso va a ser seguramente lo que tenemos que trabajar. Entonces dice, en principio dice hallar los valores de A, B, C pertenecientes a reales para los cuales se satisface, y entonces acá fíjense lo que dice, f de 2, 1, 4, o sea, el transformado, si lo quieren mirar así, el transformado de 2, 1, 4 es igual a 1, 3 menos 1. Entonces, esto, fíjense que acá sería así como lo teórico, como para orientarse mejor, ¿no es cierto? La matriz asociada a la transformación por el vector respecto de la base del espacio vectorial de partida, en nuestro caso es la base canónica. Ponemos así traspuesto porque en realidad ven que estamos trabajando con vector columna en lugar de ser un vector fila. Entonces, eso, fíjense que acá está claramente dado. El 2, 1, 4 lo ponemos, ven, así como columna para que tenga sentido este producto, porque ustedes acuérdense cómo era la cuestión del producto de matrices, ¿no es cierto? El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda para que se pueda definir el producto, si no, no se puede, ¿sí? Bueno, y después, entonces, como resultado de ese producto, ¿qué obtenemos? El transformado del vector B respecto de la base B, o sea, de la base esta, ¿ven? ¿Sí? También en forma traspuesta, es decir, que también nos va a aparecer así en forma de vector columna. Bueno, entonces, este producto lo hacemos como siempre, acuérdense cómo era. Primera fila por los elementos acá, o sea que me queda menos 2 y menos 2 hacen un menos 4. 1 por 2, 2, 0 por 1, 0 y 2 por 4, 8. Entonces dije 2 más 0 más 8 y me dio este 10. Y luego sigo. Esta fila, ¿sí? Me queda un 0 acá, un menos 1 y un 4. Un menos 1 y un 4 hacen este 3 que nos dio acá. Pero resulta que estas componentes están referidas a la base B. Entonces quiere decir que ahora yo tengo que decir, bueno, estos escalares que obtuve acá, ¿ven? Van a ir multiplicando a ¿quiénes? A los vectores que están en la base B. Entonces me va a quedar menos 4 por el primero, más 10 por el segundo, más 3 por el tercero, que era el que no tenemos bien determinado, digamos, todavía. Y eso decía que nos tenía que dar el 1, 3 menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense que se usaron correctamente los datos, ¿no es cierto? Entonces, como estas componentes acá están referidas a la base B, entonces tenemos que escribirlo de esa manera para que tenga sentido. Entonces, siempre se va multiplicando así, ¿sí? Componente a componente. Acá me aparece un 4, acá nada y acá 3A. Entonces queda 4 más 3A. Menos 4 más 10, ¿sí? Más 3B. Lo puse todo así explícito para que quede bien claro. Menos 4 por menos 1 queda 4 positivo.
acá 10 por menos 1, menos 10, y 3 por C, 3C. Entonces quiere decir que de ahí, fíjense que se estaría como formando un pequeño sistema que está sencillo, ¿no es cierto? 4 más 3A es igual a 1, ahí son todas ecuaciones sencillas donde hay que encontrar el valor de A, en este caso queda menos 1, lo mismo esta segunda componente es igual al 3 y de ahí me sale que B es igual a menos 1 y por supuesto la tercera es igual a menos 1 y entonces de ahí me sale que C es 5/3. Entonces con eso cumplimos la primera consigna que me pedía encontrar, ¿no es cierto?, los valores pertenecientes a reales A, B y C. Y estoy cumpliendo entonces con lo pedido, ¿correcto? Bueno, ahora la otra parte, la parte B, me dice, ¿es F monomorfismo? ¿Es F epimorfismo? Justificar. Algo fácil en estos casos es tomar la siguiente propiedad, que ustedes la habrán leído en la parte teórica. La dimensión sobre R de la imagen de una transformación es igual al rango de la matriz asociada a la transformación. Entonces, esto, fíjense que es muy útil, porque entonces, si uno determina, ¿no es cierto?, la dimensión de la imagen, ya tiene bastante ganado. Ahora van a ver entonces cómo es esto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se acuerdan rango. Rango, ¿qué decíamos? Es el número de filas no nulas. Filas, bueno, lo podemos hacer por filas, ¿no es cierto? Pero también se puede hacer por columnas. Pero es el número de filas no nulas de una matriz una vez que hacemos, ¿no es cierto?, todo el procedimiento como para triangularla. Entonces acá se hizo el procedimiento, fíjense que acá estaba bastante fácil. La fila 2 más fila 1 la depositamos en fila 2 y después en el otro paso, fíjense que quedó esto, entonces fila 3 menos un medio fila 2 en fila 3 y resultó que esta fila se convirtió en todos ceros, ¿sí? Entonces, la conclusión fue que el rango de la matriz asociada a la transformación es 2. Entonces significa que la dimensión de la imagen es 2. Y entonces ahí en ese momento, fíjense que decimos, la dimensión de la imagen es 2, es distinta de la dimensión de R3, que la dimensión, o sea, fíjense que R3 era el espacio vectorial de llegada, tanto como el de partida como el de llegada eran R cubo, ¿cierto? Entonces, fíjense, para que sea un epimorfismo, ¿qué tenía que pasar? Y bueno, tenía que pasar que la dimensión de la imagen coincida con la dimensión del espacio vectorial de llegada. Y en este caso, la dimensión de la imagen es 2 y la dimensión del espacio vectorial de llegada es 3. Como 2 es distinto de 3, la conclusión es que F no es un epimorfismo. Ahí se entiende, ven que, fíjense qué fácil llegamos a esa conclusión, ¿sí? Y ahora la otra parte que también es muy útil, y eso por eso acá lo ponemos para que lo puedan usar, fíjense que el teorema de la dimensión, que también lo habrán leído varias veces ya en la práctica, la dimensión, ¿no es cierto?, así en forma general, ¿no?, la dimensión sobre R del espacio vectorial de partida es igual a la dimensión sobre R del núcleo más dimensión sobre R de la imagen. En nuestro caso, ¿qué tendríamos? Y bueno, ya dijimos que el espacio vectorial de partida como el de llegada eran R cubo, entonces su dimensión es 3. La dimensión del núcleo por ahora la dejamos así medio como en incógnita, pero recién hemos encontrado claramente que la dimensión de la imagen es 2. Entonces, para satisfacer esta ecuación, está muy claro que acá está faltando un 1. O sea, es muy sencillo, ¿no es cierto?,
distinguirlo. Bueno, ahí se me fue. Distinguirlo. Entonces acá decimos, es la dimensión del núcleo, no es ni más ni menos que 1. Entonces, se concluye que como la dimensión del núcleo, acá tenía núcleo, la dimensión del núcleo me dio 1 y eso es distinto de 0, entonces no es monomorfismo. Ustedes eso lo habrán leído, ¿no es cierto? Entonces, cuando la dimensión del núcleo es distinta de 0, por lo tanto se concluye que no es un monomorfismo. Entonces, en definitiva, no fue epimorfismo, pero tampoco fue monomorfismo. ¿Sí? Bueno, por ahí lo dejo un poquito a ver si ustedes preguntan algo, porque por ahí les tengo que mostrar, así no hacemos como hoy. Cualquier cosa, Ulises, si hay alguna consulta. No, por ahora en el chat nada. ¿Vamos bien, chicos? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, entonces sigamos así, aprovechamos el tiempo. Bueno, en el ejercicio 3, fíjense que dice analizar en cada caso si el conjunto S es o no subespacio del espacio vectorial V indicado. Demostrar que es subespacio en caso de serlo y de lo contrario mostrar un contraejemplo. Entonces, el primero, fíjense cómo está planteado. S son las matrices A sub i j pertenecientes a las matrices cuadradas de orden 2, quiere decir matrices de 2 por 2, ¿sí? Y se tiene que cumplir estas dos condiciones, A sub 1, 2 más A sub 2, 2 igual 0 y A sub 2, 1 igual 0. Entonces el espacio vectorial, digamos, es matrices cuadradas de orden 2, ¿correcto? Entonces vamos a ir desglosando eso despacio y después leemos el otro para no confundir. Bueno, entonces, en el inciso I vamos a ver que S es subespacio. Pero para eso, como dice el enunciado, si vamos a decir, vamos a afirmar que es subespacio, tenemos que demostrarlo. Y la forma de demostrarlo, ustedes se acuerdan que es probando S1, S2 y S3, o sea, las condiciones que se deben cumplir para poder afirmar que un subconjunto de un espacio vectorial sea subespacio o no, ¿correcto? Entonces, lo primero, fíjense, S1. ¿Qué me dice S1? Que el vector nulo tiene que pertenecer a S. En este caso, estamos hablando de matrices cuadradas y el vector nulo en este caso, fíjense que es la matriz de 2 por 2, donde todos sus elementos son ceros. Entonces, nosotros vemos que las condiciones las cumple, porque A sub 1, 2 más 2 A sub 1, 2, A sub 2, 2, ¿qué me quedaría? 0 más 2 por 0 igual 0. Entonces ahí lo está cumpliendo. Fíjense que correctamente dio esto. Y aparte, el elemento que está en la posición A sub 2, 1 es un 0, también lo está cumpliendo. Entonces, ¿qué significa? Que la matriz nula pertenece a S. Entonces podríamos decir, S1 se cumple. Acá fíjense que siempre que, por eso digo, para ir tomando, ¿no es cierto?, la forma para el examen, que siempre es conveniente. Ustedes fíjense que acá decimos, es nula, pertenece a S, pero después reafirmamos bien, ¿ven? S1 se cumple, para que quede claro que lo que se hizo, ¿ven?, está en base a lo que pide el ejercicio, ¿correcto? Entonces, ya la S1 la probamos. Ahora vamos a la S2. Ustedes se acuerdan que en S2 tiene que ver con el tema de la suma, ¿correcto? Entonces, vamos a tomar dos matrices A y B pertenecientes a S. Pero fíjense que la primera condición acá es como un cálculo auxiliar,
que hice acá a un costado para que se entienda bien, ¿no es cierto? Fíjense que una de las condiciones me dice A sub 1, 2 más 2 A sub 2, 2 tiene que ser igual a 0 por hipótesis, o sea, eso está dentro de las condiciones del problema. Quiere decir que acá, haciendo un pequeño despeje nada más, me queda que A sub 1, 2 va a ser igual a menos 2 A sub 2, 2. Fíjense que este término pasa restando al otro miembro. Y por otra parte, la otra condición me decía A sub 2, 1 tiene que ser 0. Entonces, para no estar dilatando las cosas y para verla más claro, fíjense que sobre A sub 1, 1 no hay condición, o sea que lo dejo como está. Sobre A sub 1, 2 sí hay condición. Me tiene que ser igual a menos 2 A sub 2, 2. Entonces ya lo puse, ¿ven? Lo puse acá. Y la otra cuestión, A sub 2, 1 tiene que ser 0. También lo puse. A sub 2, 2 se queda como está. Entonces, la otra matriz que voy a elegir, la matriz B, tiene que tener, digamos, una formación que sea idéntica a esta. Su formación, no quiere decir que los números sean iguales, pero fíjense cómo lo llamo. Este lo llamo B sub 1, 1, este va a ser menos B sub 2, 2, este va a tener que ser 0 y este va a tener que ser B sub 2, 2. ¿Se entiende? Entonces es como una ley de formación. Y entonces este estudio que hacemos acá al costado es como que facilita las cosas. Porque ahora la vemos más clara. Fíjense, cuando tengamos que sumarla, ¿cómo se hacía? Se suma componente a componente, ¿no es cierto? El primer, el A sub 1, 1 con este que está en la posición 1, 1. Entonces me dio esto. Este se suma con este. Entonces lo escribí ahí. 0 más 0 me dio 0. Y este más este y lo sumé. Entonces ahora digo así. Esto se quedó como estaba. Acá puedo sacar factor común menos 2. ¿Sí? El 0 se quedó como estaba y esto se quedó como estaba. Entonces, ahí estoy asegurando que pertenece a ese. ¿Por qué? Porque cumple con la ley de formación. Fíjense, esto es un elemento. Este es menos 2 veces el elemento que está acá. O sea, todo lo está cumpliendo, ¿ven? Y este elemento sí o sí tenía que ser un 0. Entonces, por lo tanto, la S2 se cumple. ¿Ven? La condición de la suma se cumple. Porque realmente esto que obtuvimos acá sigue manteniendo, como les digo, la ley de formación y queda claro ahí que eso es indiscutible, que está perteneciendo. Ahora, por otro lado, si tengo una matriz A que pertenece a S, se tenían que cumplir las dos condiciones estas. Otra vez, y si considero un alfa, ven en la S3 había un alfa perteneciente a reales. Voy a ver qué pasa cuando multiplique a alfa por A. Entonces, la A, que ya la teníamos por otra parte acá, vieron que ya estaba como simplificada para que se entendiera bien. Tiene A sub 1, 1, tiene esto, tiene el 0 acá, todo eso. Cuando multiplique por alfa, ¿qué significa? Que cada uno de sus elementos aparece multiplicado por alfa. Y entonces ahí me estoy asegurando otra vez que pertenece a ese. ¿Por qué? Porque este elemento no tiene condición. Pero este tiene que ser menos 2 veces el que está acá. Lo está cumpliendo. Menos 2 veces el que está acá. Y este obligatoriamente tiene que ser un 0. Entonces, quiere decir que, fíjense que como se cumple esto, ¿sí? Como se cumple esto, si yo lo reemplazo para estar más seguro, ¿ven? Para decir, bueno, a ver, ¿se estará cumpliendo lo que me decía acá, que A sub 1, 2 más 2, A sub 2, 2 es igual a 0? Entonces digo, en A sub 1, 2, ¿sí? Más lo que tengo acá, me tendría que dar 0. Entonces quiere decir, este que está en la posición A sub 1, 2, más este, ¿realmente da 0? Y sí, porque fíjense que acá tiene un signo menos y acá
un signo más y todo lo demás está repetido. Y además A sub 2, 1 es 0. Entonces S sub 3 se cumple. Por lo tanto, por cumplir S1, S2 y S3, S es un subespacio del espacio vectorial considerado, que ya dijimos que era el conjunto de matrices cuadradas de orden 2. Ahora, vamos a ver un poquito más acá con el 2. En el 2, fíjense que me dice que son los x y z pertenecientes a R cubo, tal que y por z igual 0. Y el espacio vectorial es R al cubo. Entonces, son ternas, fíjense, ternas que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, esa condición, ¿m? Que el i por el z sea 0. Entonces nosotros decimos acá, bueno, vamos a llegar a la conclusión de que no es subespacio, pero tenemos que justificarlo. Entonces, son ternas que pertenecen a R cubo como siempre. Tomamos el 1, 0, 1 y decimos, este está en la posición i y este está en la posición z. El producto i por z me va a quedar 0 por 1, 0. Se cumple que entonces está perteneciendo a S. Este otro, así como está planteado, fíjense que también. ¿Por qué? Porque i vale 1, z vale 0. Cuando hago 1 por 0 me da 0 y entonces está cumpliendo correctamente con lo que dice. Dice que i por z tiene que ser 0. Los dos cumplieron correctamente, pero ahora, cuando pensemos en la suma, fíjense lo que va a pasar. Este sumado con este me queda 2, 1, 1, que no pertenece a S. Pues i por z, o sea, 1 por 1, me da 1 que es distinto de 0. Entonces quiere decir que no se cumple S2. Por lo tanto, no es subespacio de R3. Entonces, con encontrar un contraejemplo, ya está justificado. Fíjense que al no cumplirse S2, ya por lo tanto, no es un subespacio de R cubo. Bueno, y la otra parte pide que, en el B, que para los conjuntos del inciso A que resulten subespacios, indicar la dimensión y una base de S. Entonces, fíjense que acá sería para el caso el primero, porque el segundo nos dio que no, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nosotros la matriz A, así escrita en forma general, como habíamos dicho, la podríamos pensar de esta manera. A sub 1, 1 por esta matriz más A sub 2, 2 por esta matriz, porque fíjense que acá aparece multiplicado por menos 2 y acá aparecería multiplicado por 1. Para que les resulte fácil esto que estamos comentando, fíjense que nosotros tenemos que mirar acá y decir, ¿cuántos elementos así no determinados y distintos me aparecen? En realidad me aparece el A sub 1, 1 y el A sub 2, 2, porque está acá y está acá, ¿sí? Si este otro, por ejemplo, tomara un valor cualquiera, no fuera un valor fijo como el 0, acá me aparecería un A sub 2, 1 que tendría la posibilidad de tomar cualquier valor, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Yo miraría esto y digo, ah, bueno, pero entonces hay tres cosas distintas. Acá habría otro. Entonces, ¿cómo lo solucionaría? Diciendo más A sub 2, 1 por, y entonces 0, 0, un 1 en su posición y otro 0. Pero eso es hipotético, ¿eh? Es nada más que como para que ustedes lo puedan comprender bien. Fíjense, acá estamos viendo dentro de las variables el A sub 1, 1 y A sub 2, 2 nada más. Entonces digo, primero me dedico a A sub 1, 1. Entonces pongo A sub 1, 1 y después digo, esto es como si estuviera una vez. Acá ninguna vez, acá ninguna y acá ninguna. Entonces me quedó 1, 0, 0, 0. Y ahora me fijo en el A sub 2, 2 y digo, acá no está, va 0. Acá sí está, va menos 2. Acá no está, 0. Acá sí está, una vez,
Entonces le pongo el 1. ¿Se entiende cómo? Fíjense que haciendo los pasos inversos, esto por esto, más esto por esto, tendría que llegar a la matriz inicial, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros, con ese razonamiento, hemos pensado que estos son valores numéricos pertenecientes a reales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la cuestión? La cuestión me está indicando que en realidad estas dos matrices que están aquí forman un conjunto que genera a mi subespacio. Genera a mi subespacio. Fíjense, porque en realidad, como, ¿se acuerdan lo que quería decir generar? Quiere decir que alfa veces este más beta veces este me va a dar un elemento que está dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, como alfa y beta van tomando todos los posibles valores reales que son infinitos, entonces voy a tener todos los elementos que están en S. ¿Se entiende esto? O sea que fíjense que acá se ve claramente que es un conjunto generador del subespacio que estoy analizando. Bueno, pero además, fíjense que para que sea base, entonces tiene que ser, ¿no es cierto?, un conjunto LI, porque ustedes se acuerdan que para base son dos condiciones. Tiene que ser conjunto LI y generar al subespacio en este caso, o si es en un espacio vectorial, generar al espacio vectorial. Pero fíjense que estos dos, así mirándolos nada más, podemos distinguir que no son lineal, o sea, forman un conjunto LI. ¿Por qué? Porque el primero es distinto que un lambda por el segundo. O sea, no existe ningún lambda que haga que esta igualdad se pudiera cumplir. ¿Ven? No existe lambda perteneciente a reales para que se verifique la igualdad. Entonces, el conjunto M que hemos tomado acá realmente es base de S. Y entonces, otra cosa que teníamos que aclarar acá, que la dimensión, porque también lo pedía, ¿ven? La dimensión, entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Se acuerdan cómo es eso, no es cierto? La dimensión es el número de elementos que están en la base. Y en este caso, la dimensión sobre R de S es 2, porque tengo dos elementos en su base. Y ahí entonces ya quedó terminado el ejercicio. Guillermo, Bueno, sí. hay una duda acá en el chat que dicen, ¿estaría bien poner la línea arriba de los vectores LI para indicar que son generadores? Sí, en este caso sería como redundante porque ya acá, ven, lo decimos genera A. Pero si ustedes le ponen la línea nada más, entonces es generador, ¿sí? En lugar de ponerlo así en forma explícita, ¿sí? O sea, es una simbología, la simbología está correcta, está bien. ¿Algo más, chicos? En el chat nada más. Bueno, si ustedes lo quieren escribir de esa manera que dice la compañera, pondrían S es igual y entonces después pondrían esto que puse acá con la línea arriba, ¿correcto? Entonces ahí simbólicamente quedaría perfecto. Lo que pasa es que acá yo le di otro nombre y lo puse después así en forma coloquial, ¿ven? En forma escrita. Pero la simbología que propone la compañera es correcta. Entonces pondríamos S es igual, llaves, las dos matrices, y arriba iría la raya, y ya con eso queda justificado. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Sí, dice buenísimo, gracias. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, vamos al cuarto ejercicio, chicos, así ya podemos concluir esto. Bueno, este cuarto ejercicio me habla de lo siguiente. Nos dan dos rectas, L1 en forma vectorial y L2 también en forma vectorial. Acuérdense que o sea, el vector que se multiplica por lambda,
es el vector director de la recta y este es un punto por donde pasa la recta. Bueno, obviamente acá el vector director es este y el punto por donde pasa la recta es este. Me pide hallar en forma general, ¿sí?, ecuaciones de los planos pi que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones. O sea, los planos, lo digo así en plural, después veremos según las condiciones cómo nos va a dar, tienen que ser paralelos a las rectas. Fíjense que acá dice L1 paralelo a pi y L2 paralelo a pi. Pero además hay una condición que me dice que la distancia de P a pi tiene que ser raíz cuadrada de 68. Y que P es todo punto que esté sobre la recta L2. Después entonces vamos por partes, ¿no es cierto? Si me está diciendo que las rectas tienen que ser paralelas al plano pi, eso ya me está dando una información, que las rectas son ortogonales a la normal de esos posibles planos buscados. O sea, piénsenlo, la normal, ¿no es cierto? La normal al plano es un vector no nulo y perpendicular a él. Entonces, si las rectas van a ser paralelas al plano, ¿qué significa? Que las rectas tienen que ser ortogonales a la normal del plano. Entonces, fíjense que acá tenemos una salida fácil, que es pensar en el producto vectorial. Entonces, ¿qué significa? Significa que la normal de nuestros posibles planos va a tener que ser ortogonal al vector director de esta y al vector director de esta, que es lo que pusimos acá. Entonces hacemos ese desarrollo, ¿se acuerdan cómo era? O sea, decimos este por este menos este por este con la i, después este por este menos este por este con la j pero cambiado de signo, y después cuando estamos en esta posición, este por este menos este por este sin cambiar el signo, o sea, 2 por 1, 2, menos 0, me quedó el 2. Una cosita que le puedo decir así para que la puedan usar y es fácil, es lo siguiente, miren, nosotros estamos asegurando acá que este vector director va a tener que ser perpendicular a mi normal. Entonces miren qué cuenta fácil, 2 por menos 3, menos 6. Este por este, 4 positivo. Y este por este, 2 positivo. Entonces, el producto, fíjense, el producto escalar de este vector por la normal que hemos hallado, me dio 0. Y eso está correcto, porque tenía que ser así, porque tenían que ser ortogonales. Lo repito, miren, 2 por menos 3, menos 6. Este por este, más 4. Menos 6, más 4. Y 2 por 1, 2. Menos 6, más 4, más 2, hacen 0. Y está correcto. Ahora miren el otro. Este también tiene que ser perpendicular a mi normal. Entonces, 0 por menos 3, 0. 1 por menos 2, menos 2. 1 por 2, 2. Entonces, ¿qué tengo? 0 menos 2 más 2 da 0 y está perfecto. Bueno, esa es una manera de corregirse. Cuando usen el producto vectorial, háganlo, así están seguros de que realmente lo hallaron bien, ¿sí? Tiene que cumplirse porque, fíjense que habíamos partido de eso, ¿no es cierto? Entonces tiene que darse esa cuestión. Bueno, una ecuación en forma general de los posibles planos pi va a estar dada así, fíjense. Ahora ya la normal para nosotros no es incógnita, o sea, menos 3, menos 2, 2, eso tiene que estar, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan en la parte teórica? Son los valores A, B, C, ¿sí? Que ya los tenemos determinados. Ahora lo que nos está quedando como incógnita es el valor D, que todavía no lo sabemos.
Pero por otra parte, nosotros sabemos que la distancia de P a pi va a ser la raíz cuadrada de 68. Que P pertenece a L2 y además, como sabíamos desde un principio, L2 es paralela a pi. Entonces, cualquier punto que tomemos de L2 va a estar a igual distancia del plano pi. ¿Comprenden eso? Por ser paralela, cualquier punto de ella va a estar a igual distancia, ¿no es cierto?, que los restantes. Entonces, para no complicar las cosas, digamos así, todo punto de L2 estará a igual distancia de pi. Entonces, tomemos, por ejemplo, el 0, 2, 1, que era lo más fácil que teníamos. Fíjense la L2, ¿cómo estaba? Estaba aquí, 0, 2, 1, 0, 2, 1, pertenece a la L2, porque ¿se acuerdan que dijimos, este es el vector director de L2 y este es un punto por donde pasa? Entonces, lo más fácil es tomar este y listo, ¿sí? Entonces, ahora seguimos nuestro planteo y decimos así. Vamos a aplicar la fórmula de distancia de un punto a un plano. Entonces, la fórmula de distancia de un punto a un plano, ustedes lo habrán leído, es valor absoluto de, ¿sí? Y entonces acá se pone la ecuación del plano sin igualar a cero ni nada. O sea, la ecuación, o sea, sería como decir el primer miembro de esa igualdad. Fíjense, lo teníamos acá, el primer miembro de esa igualdad, ¿sí? Que sería esto, donde la X, la Y y la Z se reemplazan por el punto al cual estamos queriendo hallarle la distancia. En nuestro caso es el 0, 2, 1. Entonces fíjense que quedó bien, ¿ven? Menos 3 por 0, menos 2 por 2, 2 por 1, más D, que por ahora sigue siendo una incógnita. Y en el denominador va el módulo de nuestro vector normal, o sea, la normal, que ya habíamos visto que tenía componentes menos 3, menos 2, 2. ¿Sí? Lo habíamos, ya incluso lo usamos acá, ¿ven? Menos 3, menos 2, 2. Entonces, ahí va ese módulo que es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado, que acá me queda 9 más 4 más 4 y me da un 17, está fácil. Esto se cancela, acá queda menos 4 más 2 más D, que lo escribí acá, igual a la raíz de 68. Entonces, ahora en el otro paso digo, esta raíz de 17 que está dividiendo acá pasa multiplicando al otro miembro, hago esta cuenta y me da un resultado entero, 34. Entonces, si un módulo es igual a 34, ¿qué significa? Que esto que está aquí es 34 o que eso es igual a menos 34. Eso se lo acuerdan, lo habrán estudiado también en análisis, ¿no es cierto? El módulo de una expresión, ¿sí? Como en este caso, entonces me va a dar 34 o menos 34. Bueno, y acá queda muy sencillo, el menos 2 paso sumando, o sea que un posible D es 36 y el otro posible D es menos 32. Con lo cual, entonces, las soluciones van a ser justamente, fíjense que esto, ¿sí? Ya lo teníamos, había que encontrar D, en un caso nos dio 36 y en el otro caso nos dio menos 32. Con lo cual, entonces ahí resolvemos el problema porque nos estaba pidiendo exactamente hallar en forma general los planos pi, o sea, decía los planos pi, llegamos a la conclusión de que hay dos planos que cumplen las condiciones correctamente. Bueno, a ver si hay alguna pregunta así antes de sacarlo para ver si la contestamos sobre esto.
¿Se entendió este razonamiento, chicos? Entonces, dejo de compartir si... Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, entonces... bueno, otra vez insistimos con lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes traten de leer todas estas cuestiones, fíjense en el examen de aclarar, ¿no es cierto?, las justificaciones lo más claro posible. Traten de que eso quede bien, cosa de que no les reste punto, porque vieron, esto es como todo, ¿no es cierto? Cada ejercicio tiene un puntaje. Si nosotros empezamos a escribir cosas a medias y demás, bueno, lamentablemente no se puede ir sumando puntaje. Así que bueno, en ese sentido traten de ser muy rigurosos en cuanto a, ¿no es cierto?, la justificación. Bueno, ese sería el consejo, traten de leer nuevamente